Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Consulta Médica. Un programa que, como tú sabes, cada semana llevamos temas médicos sobre diferentes especialidades de la medicina y con diferentes especialistas de un gran prestigio académico. El día de hoy, el tema es miomatosis uterina. ¿Sabes qué es la miomatosis uterina? ¿En quién se presenta? ¿En qué etapas de la vida? ¿En qué edades de la vida? Bueno, pues todo eso lo vas a saber el día de hoy. Vas a salir de todas las dudas en su programa Consulta Médica. Nuestro invitado, Jaime Calderón, ginecólogo, y ahorita les voy a hacer la presentación de todo su currículum, que no es nada sencillo. Y bueno, los invito a ver una cápsula sobre este tema de miomatosis uterina y regresamos. La miomatosis uterina es la presencia de miomas o fibromas en el útero. Estos son tumores que se clasifican de acuerdo a su localización. Esta enfermedad es una de las causas de infertilidad por factor uterino. Los miomas uterinos son los tumores pélvicos más comunes y son benignos, es decir, que no es cáncer y no presentan riesgo de convertirse en cáncer. Estos tumores se pueden presentar tanto en mujeres fértiles como infértiles. Sin embargo, el 80% de los casos de infertilidad por factor uterino se deben a la aparición de miomas uterinos que perjudican la cavidad uterina de una mujer. El tratamiento de miomatosis uterina depende de la edad de la mujer y del tamaño y ubicación de los miomas. Además, dependiendo del tipo de mioma que se haya desarrollado, la miomectomía se puede realizar por laparoscopía, incisión abdominal o histeroscopía. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de ver esta cápsula informativa sobre el tema del día de hoy. Y bueno, es el momento en que presento a nuestro invitado y bueno, agradecerte, Jaime, el estar aquí con nosotros. No fue nada fácil conseguir que estuvieras aquí porque siempre te la pasas muy ocupado. Yo los veo, coincidimos mucho en los quirófanos y bueno, hay algo que siempre veo en la programación. Jaime Calderón. Bueno, el ginecólogo Jaime Calderón opera todos los días aquí en el Hospital Ángeles Morelia. Y bueno, les voy a platicar, si me permites, tu currículum. Es un médico egresado de aquí de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, orgullosamente nicolaita. Después hizo su especialidad en el Hospital de la Mujer, la especialidad de ginecología, aquí, dependiente de la Secretaría de Salud, aquí en Michoacán. Y después salió la inquietud de hacer esta subespecialidad o alta especialidad, que también se le dice, que es la biología de la reproducción. Y la realizó en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta etapa después de haber estado como médico general? ¿Cómo decidiste hacer toda esta capacitación, entrenamiento, sobre todo en la Ciudad de México? Sí, pues fue como una necesidad de superación continua. Sí. El tema que nos atañe al día de hoy creo que tuvo mucha relevancia en la decisión de hacerlo, sí, porque la miomatosis, como veremos más adelante, es una patología muy frecuente y que se asocia a dificultad para lograr los embarazos. Entonces había la necesidad de tener la mejor preparación posible y surgió la oportunidad de hacerlo o de competir por un lugar en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Entonces fue que lo decidimos. Seguramente. Sí, hay bastantes interesados. En mi generación fuimos alrededor de 40 aspirantes para 2 lugares. Y después de ahí, pues la verdad es que fui la primera generación de ginecólogos del Hospital de la Mujer de aquí en Morelia, orgullosamente también. Y con mis jefes de servicio hubo pues el interés de repatriarme y de empezar a desarrollar todo eso que habíamos aprendido en Ciudad de México o en capacitaciones externas, desarrollarlo ya ahí en el Hospital de la Mujer. Entonces hicimos una mancuerna
muy interesante desde el punto de vista médico, académico, ya lo has tenido aquí en el programa con mi maestro y amigo, el doctor Armando Menocal. Entonces empezamos a desarrollar la unidad de endoscopía ginecológica del Hospital de la Mujer y pues que derivó que a la llegada del Hospital Ángeles también se hiciera una unidad que tú has visto que es de las de mayor prestigio a nivel pues nacional, Latinoamérica. Entonces orgullosamente por ahí con el doctor Armando Menocal empezamos este trayecto. Y pues bueno, también algunas de las instalaciones que estamos aquí viendo el de hoy, que es el entrenamiento, ¿verdad? Que es posible gracias a ese empuje que pues surgió de la necesidad, y lo vamos a ver más adelante en esta patología, de darles un mejor tratamiento a las mujeres michoacanas, ¿no? A nuestros familiares, todos tenemos una hermana, una madre que tiene un riesgo de sufrir miomatosis uterina. Entonces creo que eso fue de los principales motores para estar en capacitación continua. Y poder lograr ese desarrollo. A la par también junto con el Hospital de la Mujer hubo la necesidad de crear nuevos especialistas. Entonces, tiene un centro de entrenamiento ahí, una sede de un curso, ¿no? Así es. Inicialmente se empezó con que yo fui la primera generación de crear profesionistas en el área de ginecología y obstetricia. Pero después con las capacitaciones que tuvimos hubo la necesidad de crear ahora ginecólogos y obstetras que tuvieran la capacidad de hacer cirugía de mínima invasión por laparoscopia. Entonces, por parte de la UNAM, del cual soy parte del programa académico de la UNAM, soy académico de la UNAM, se desarrolló también el curso de alta especialidad en endoscopía ginecológica. Y que ahí la endometriosis, que alguna vez ya vieron aquí en el programa con Armando Menocal, y la miomatosis uterina ocupan como la mayor cantidad de procedimientos que se pueden resolver por esta vía, que la verdad es que les ha traído muchos beneficios a los pacientes de la Secretaría de Salud, porque no necesariamente tiene que ser privado. O sea, el mismo nivel de cirugía que se puede ofrecer en un hospital como este, lo estamos ofreciendo en un hospital público, en el Hospital de la Mujer, y obviamente después explotarlo en la parte privada, ¿no? ¿Y cuántos residentes tienen entrenamiento aquí en esta sede de curso? Actualmente para ginecología y obstetricia son 6 egresados por año. Y en el caso de endoscopía ginecológica tenemos 4 egresados por año. Orgullosamente te podemos decir que tenemos egresados que están trabajando ya en República Dominicana, en Ecuador, en Bolivia. O sea, vienen de otros países a hacer el entrenamiento aquí. Así es. Parte de las cirugías que más se destacan en Michoacán, en el Hospital de la Mujer, Hospital Ángeles Morelia, y en el grupo de ginecólogos que ya has tenido la oportunidad también de entrevistar como Armando, nos distingue endometriosis y miomatosis uterina. Entonces, nos hemos hecho un lugarcito en esta parte, en América Latina, y hay muchos médicos que nos dan la confianza para guiar su preparación y resolver este tipo de patología. Pues qué interesante, porque pareciera como que estos centros de entrenamiento o estas sedes de cursos existen solamente en las grandes ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, alguna otra ciudad grande, Tijuana, pero Morelia, a pesar de que es un estado importante, de repente no es tan común que tengamos una sede de un curso de un área de la medicina tan importante. Sí, ¿no? Así es. Nos ha tocado romper ahí algunos paradigmas de descentralizar lo que antes prestaba la atención, y ahorita te digo que orgullosamente te puedo decir que difícilmente en algún lugar del país se operan más miomas que en la ciudad de Morelia. Pues es muy interesante eso. Y yo quiero hacerte una pregunta relacionada también con el profesionalismo del médico, y que tocaste un punto clave antes de entrar ya de lleno al programa y al tema que vamos a tratar el día de hoy. Es que dijiste, tiene el Hospital de la Mujer, que es dependiente de la Secretaría de Salud, para quien no lo sabe, pero pertenece al sector público, y que mencionaste que se atiende con el mismo profesionalismo. Esto es muy importante, Jaime, porque mucha gente piensa que los especialistas que están en el medio privado, como un hospital como estas características del Hospital Ángeles, son otros diferentes a los especialistas que están en el sector salud, en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, y piensan que el hecho de que están recibiendo su atención y que no pueden acudir a un medio privado porque no tienen una póliza o porque no tienen una solvencia, van a ser atendidos por otros médicos. Pero bueno, estás diciendo que son los mismos médicos, y eso es lo que yo siempre lo he dicho, y qué bueno que lo mencionas si lo quieres ampliar. Somos los mismos médicos los que trabajamos aquí que en el sector salud, y la atención es igual completamente de parte de nosotros, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo en el caso personal, la verdad es que estoy muy agradecido con la preparación que el Hospital de la Mujer de Morelia me brindó desde el punto de vista profesional.
Y una forma de retribución que yo tengo hacia el hospital es tratar de brindar lo aprendido, las bases que me cimentó y lo que pudimos aprender en las capacitaciones que hemos tenido en el extranjero. Es retribuirlo a la mujer que desgraciadamente no tiene la capacidad a lo mejor de venir a pagar una consulta o hacer una cirugía de forma privada, pero darle esa oportunidad de que tenga la misma calidad de atención como si fuera privada en un hospital público. Y es algo que creo que desde la dirección, los jefes de servicio del hospital se han preparado o se han preocupado por intentar darlo. Obviamente hay limitaciones, digo, no lo vamos a negar, claro. pero intentamos que la mujer tenga. Al personal médico. No, claro que no. O sea, porque los médicos, digo, atendemos igual, para eso fuimos entrenados. Y bueno, a lo mejor cuestiones administrativas que te toca la cita hasta tal fecha, bueno, eso no depende del médico, depende de todo el sistema administrativo que tiene cada institución. Jaime, te agradezco el que estés aquí con nosotros y que vamos a hablar de un tema tan interesante. ¿Qué nos puedes decir de manera general, antes de entrar ya a otro bloque del programa, sobre miomatosis uterina? ¿Qué es la miomatosis uterina? Pues que es la patología ginecológica más frecuente, y si hablamos de causas de retirar el útero, es la patología que más úteros retira en la práctica ginecológica general. Entonces sí es bien importante que antes de que la paciente toma la decisión de extirpar el útero por una cuestión de miomatosis uterina que le esté ocasionando el problema ginecológico, ya sea infertilidad, sangrados, dolor, etcétera, tome en cuenta todo esto de lo que vamos a hablar y que ella sea al final la que decida qué hacer con su patología, y que si su médico en algún momento no le puede retribuir con lo que ella desea, pues que busque alternativas en donde sea. No estamos hablando de que sea de uno o algo personal, de que vengas con Jaime Calderón, no, sino que la paciente se informe y que al final de cuentas tenga toda la información adecuada para que tome la mejor decisión, la que crea conveniente. Claro. ¿Te quieres quitar el útero? Que esa sea, pero que sea una decisión informada. Por ejemplo, algo que le digo a mis pacientes, a una paciente mía, en lo personal, nunca vas a llegar que diga, es que Jaime me quiere quitar el útero. No, aquí es bien importante que la paciente... Yo decidí hacerme esto porque me informaron. Tengo este problema, sé las opciones que tengo, y decido hacer esto. Y creo que eso es lo más importante y lo más valioso de este tipo de esfuerzo como el que estás haciendo, que la verdad a mí me parece extraordinario, que es que la paciente haga conciencia de sí misma, del problema que tiene, y tome las decisiones bien informadas, ¿no? Y si esa siempre será la mejor decisión. Sí, claro. Y bueno, el objetivo precisamente que estés aquí, Jaime, es que de repente tu nombre circula en redes sociales muy comúnmente y que mencionan, te recomiendo a Jaime Calderón, como lo vamos a ir platicando en el transcurso del programa sobre este tema en específico, te buscan y te recomiendan. Pero aquí van a conocer al Jaime Calderón, el profesionista, el especialista, pero también el ser humano. Esa es la intención y por eso está aquí Jaime, para poder platicarnos todo acerca de él, acerca del tema del programa miomatosis uterina. Y bueno, yo te quiero invitar a, si nos acompañas, a pasar al otro set de aquí de nuestro programa, porque en esta tercera temporada, Jaime, estamos iniciando contigo en esta tercera temporada. Estamos iniciando con una dinámica diferente en el programa, para siempre tratando de darle lo mejor a la gente, para que este programa lo transmita o lo comparta en sus redes sociales, para que en todos los grupos de redes sociales vean este programa con el tema interesante y con Jaime Calderón. Vamos, acompáñenos. ¿Nos acompañas, Jaime? Por supuesto. Al otro set, gracias, por favor. Bueno, pues estamos en esta parte del programa. Ya vimos que cambiamos de set. Estamos haciendo la tercera temporada del programa Consulta Médica, y pues es la tercera también que hacemos desde el Hospital Ángeles. Obviamente para un programa médico, con temas médicos, con especialistas médicos, con pacientes que nos han acompañado en los programas en las otras temporadas, pues es necesario que estemos en un hospital y nos prestan estas instalaciones amablemente todo el cuerpo directivo del Hospital Ángeles, a los cuales les quiero agradecer. Y en esta parte del programa yo le quiero recordar a usted que estamos presentes a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para que puedan ver nuestro programa, plataformas de televisión, en todas nos puede ver, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que es la televisora oficial del Gobierno del Estado. Y bueno, como les presenté en esta primera parte del programa,
que ya vimos quién es nuestro invitado, pues yo les quiero decir que este tema de miomatosis uterina, Jaime, es un tema que cada vez se vuelve más común que la gente platique de él. Pero, pues, ¿qué tan frecuente es en toda el área de la especialidad? Es decir, ¿o qué lugar ocupa en la patología de las enfermedades ginecológicas? Mira, es muy importante decir que es la patología ginecológica más frecuente. Se estima que 6 a 7 de cada 10 mujeres tienen miomas. ¿Sí? Entonces estás hablando que el 60-70% de las mujeres tienen miomas. Okay. ¿Qué es un mioma? Es un tumor benigno, o sea, no es cáncer. Es muy difícil que se llegue a malignizar. Es un tumor benigno dependiente del músculo liso, es decir, de la carne de la que está hecha el útero. Es una célula que toma un crecimiento anormal, desordenado, y que esto se puede presentar en 6 a 7 de cada 10 mujeres. Sí. Extremadamente muy frecuente. O sea, aquí estamos hablando de que ahorita a lo mejor es un poco más obvio, ya lo dijiste, porque las mujeres están aprendiendo a expresar lo que sienten. Eso te iba a decir, porque anteriormente no se hablaba tanto del problema. Digo, no que no haya sido frecuente, pero inclusive como médicos lo escuchábamos menos, los de otras especialidades. Aclaro. Sí, aquí hay 2 factores importantes que han contribuido a que esté más como en la palestra y en el ojo, tanto de la paciente como del médico. Uno es que nosotros como ginecólogos es más común que tengamos un ultrasonido del cáncer en el consultorio. Okay. Entonces es más fácil diagnosticar. Okay. Y la otra es que el cuadro clínico, así como alguna vez tuviste aquí a mi colega amigo, el doctor Armando Menocal, sí, de que el dolor no es normal en la menstruación. Pues ni el dolor ni el aumento del sangrado, el sangrado abundante no es normal. Entonces es una de las primeras manifestaciones clínicas de los miomas. Sí. La paciente va a acudir a TRI y debe sospechar miomas por 3 causas. Una, sangrados uterinos anormales, es decir, mayor cantidad de sangrado respecto a lo que ella está acostumbrada, mayor cantidad de días, presencia de coágulos, puede aunarse o no dolor, y ahí es donde se puede confundir un poco con endometriosis. La paciente tiene dificultades para embarazarse. O un tercero que no es tan extraño, pero los tumores, los miomas pueden llegar a crecer tanto que dan problemas de obstrucción de los 2 órganos que están tanto delante y atrás del útero, como es la vejiga, infecciones urinarias de repetición, y el recto que está en la parte de atrás, constipación, estreñimiento de forma crónica. Entonces son datos que si aún es mujer y tiene alguno de estos datos, tienes que sospechar y descartar miomatosis uterina. Gracias. Ahora, acabas de mencionar algo muy importante que para mucha gente va a ser de utilidad esto que acabas de decir. ¿Qué pasa, Jaime, si alguien siente que es normal una menstruación tan profusa en cantidad y en días porque desde jovencita que empezó tenía ese cuadro clínico y que para ella puede parecer normal porque tú dices, si cambia su periodo menstrual, pero y aquella persona que desde el principio fue así, ¿cómo lo puede identificar que no es normal? Ahí hay algunos parámetros que nos definen la normalidad, es decir, lo que presenta el 95% de las mujeres, que es periodos menstruales de entre 26 a 32 días de duración. O sea, la ciclicidad es cada 26 a 32 días. Si se acorta, ya es fuera de lo... Sí, es un sangrado anormal. El segundo punto es la duración. Lo normal es que sean 3 a máximo 5 días de menstruación. Okay. Si duras menos o duras más, es un sangrado uterino normal. Y el tercer punto que nos puede ayudar es la cantidad. Okay. Normalmente la mujer va a manifestar un día abundante y básicamente el día abundante son máximo 3 toallas de las nocturnas, en uno máximo 2 días. Si la paciente utiliza toalla nocturna que la empape en más de 2 días consecutivos, es un sangrado normal. Okay. Y un cuarto punto es que siempre nos referimos a la menstruación como un sangrado, pero no es un sangrado. Se desprende un tejido que recubre el interior del útero que prepara para un embarazo, pero no es un sangrado como tal. Digo, como es rojo, es fácil coloquialmente que digas que es un sangrado. Entonces, ahí no debe haber coágulos. Esa es la otra parte importante. Si hay coágulos, es un sangrado uterino anormal. Entonces son los 4 puntos que le pueden identificar a una paciente que no tiene una referencia de normalidad para identificar si ese sangrado es anormal o está dentro de los límites normales. Okay. Muy bien. Ahora, una vez que llega la paciente, que ya ella siente que
o cambió o que está fuera de los parámetros de normalidad que acabas de mencionar y que llega a tu consulta. Por cierto, ¿qué frecuencia, antes de hacerte la pregunta, qué frecuencia es más común que lleguen por esta patología a tu consultorio? ¿Entre qué década de la vida? Lo más común son mujeres que a lo mejor cobran como independencia. Puede presentarse en cualquier edad, sí, pero las mujeres que cobran independencia, es decir, que tienen la capacidad de decir, voy a que me revisen. Sí. Entonces estamos hablando que lo más frecuente que lo encuentres es entre los 20 y los 34 años. Pero ahí es donde encuentra. No es sinónimo de que de esa edad se presenta. No, es un tumor. Sí, es un tumor benigno que depende de hormonas. Okay. Mientras la mujer produzca hormonas, que en esto en la mujer mexicana es entre los 8 a los 52 años, se abre la ventana para que ese tumor reaccione a las hormonas, se manifieste y te dé algunos de los síntomas que ya mencionamos. Muy bien. Ahora, en esta consulta, ya una vez que llega la consulta, me quedé con la pregunta en el aire. En esta consulta, te basas obviamente en hacer una historia clínica, que es el estándar de oro para todas las especialidades, todas las áreas de la medicina, ya lo sabemos. Y es muy importante retomarlo porque mucha gente, no sé si te ha pasado, que llegan y dicen, doctor, vengo a consulta porque traigo estos exámenes, véalos. O sea, como si el examen fuera a salirte todo el problema que traes. En todas las especialidades nos llegan así. Entonces, la historia clínica cobra un aspecto fundamental, pero ya una vez que clínicamente identificaste que sí puede ser o que definitivamente es un cuadro de miomatosis uterina, ¿qué estudios de laboratorio solicitas o de imagen para apoyar ese diagnóstico o para descartar otros problemas? Así es, el estándar de oro para el diagnóstico inmediato es el ultrasonido. Okay. Es bien importante que las mujeres sepan que el ultrasonido fuera del embarazo, lo ideal es hacerlo a través de la vagina. Okay. ¿Sí? Si hay algún impedimento por una decisión personal, etcétera, se puede hacer a través del abdomen. Okay. Pero el ideal es hacer un ultrasonido endovaginal. Entonces, el ultrasonido, ya tenemos la sospecha clínica. Hacemos el ultrasonido o mandamos a hacer el ultrasonido endovaginal y eso nos da la certeza diagnóstica, es decir, que es un mioma. Okay. Y hay algunos otros estudios auxiliares que nos van a definir al tipo de tratamiento que tenemos que darle a esa mujer. ¿Sí? Okay. ¿Cómo cuáles son? Estos básicamente serían para la planeación quirúrgica. Okay. A lo mejor antes de entrar a esto, y ahí derivamos la pregunta, hay 3 tipos de miomas que podemos identificar por la localización. Muy bien. Imaginemos para los televidentes que el útero es como si fuera una habitación. Entonces vamos a encontrar 3 tipos de miomas. El que está dentro de la habitación, que es un mioma que ustedes van a encontrar si buscan como submucoso. El que está en los muros de esa habitación, que se llama intramural. Sí. Y un mioma que está por fuera de esa habitación, ¿sí? En la superficie externa, que se llama subseroso. Puede la paciente tener todos los tipos o puede tener uno u otro en cualquiera de estos. Okay. ¿Cuál es el más frecuente? En realidad todos. Va a depender a lo mejor de por qué venga la paciente. Por ejemplo, infertilidad son los miomas submucosos. Dolor, sangrados abundantes, los miomas intramurales. Y subseroso, los que ocasionan compresión. El motivo de la consulta es diferente. Sí, puede orientarte, aunque el tratamiento al final va a ser lo mismo. Y el tratamiento es la excisión. Entonces, una vez que nosotros tenemos el cuadro clínico, tenemos la certeza diagnóstica con un ultrasonido, lo siguiente es la planeación de la resolución del problema. Y aquí es donde viene la parte muy importante y que las mujeres deben tener en consideración. Ahora que viene el despertar de conciencia y que cada vez tomamos más en cuenta lo que dice la mujer, así como a lo mejor alguna vez platicaste en el programa con la cuestión del parto respetado, de que la mujer tiene el derecho a decidir la vía de nacimiento siempre de la mano con su médico. También la resolución de este problema es algo que la paciente tiene que decidir qué hacer con el problema. ¿A qué me refiero? Antiguamente, miomatosis uterina es igual a extirpación del útero, lo que conocemos como histerectomía. Y hay que dejar en claro que no tiene por qué ser así. Al ser un tumor benigno, dependiente del músculo del útero, se puede extirpar y el útero se puede reparar de forma adecuada. Entonces, la siguiente pregunta es a la paciente, ¿qué planes tienes? Jaime, mi problema es sangrado. ¿Tienes deseos de fertilidad? No. Fíjate que ya tuve los hijos, podemos tomar una conducta. ¿Quiere tener hijos? Otra conducta. O hay pacientes que necesariamente dicen, no quiero tener hijos ni voy a tener hijos, pero quiero conservar útero. Entonces, en base a lo que la paciente quiere, nosotros definimos la planeación que es netamente quirúrgica. Desgraciadamente, para miomatosis uterina no hay tratamiento médico, no hay pastillas, no hay algo que reduzca el tamaño del tumor. La extirpación es el tratamiento definitivo. ¿Y qué pasa en aquellas pacientes que sí quieren embarazarse,
que no desean, obviamente, quitarse el útero y que sí tienen un problema importante en la cantidad de días, en el sangrado, con coágulos, etcétera. ¿Cómo controlas sin llegar únicamente con la resección del mioma? Sí, de manera la resección local. definitiva es quitar el mioma. Okay. Entonces ahí, y retomando la pregunta anterior, que qué otros auxiliares diagnósticos, tenemos 2 auxiliares que nos van a permitir planear la cirugía, que es la resonancia magnética. Okay. Cuando son muchos, vamos a establecer tamaño, tipo y número, porque tú entras por 5 y tienes que salir con 5. Así es. Sí, claro. Y la otra es un estudio que se llama histeroscopia, que es un estudio endoscópico que consiste en introducir una cámara dentro del útero para establecer el tamaño, la ubicación del mioma. Esto sobre todo en pacientes que requieren fertilidad y que hay que conservar el sitio donde se dan los embarazos. Y eso cambia la conducta quirúrgica, Así obviamente, es, de totalmente. saber cuántas. ¿Has llegado a tener pacientes que no puedas quitarle todos los que tiene en esa sesión o en esa cirugía? Es raro si tienes una planeación quirúrgica adecuada. Okay. Sí puede llegar a ser cuando es un hallazgo transoperatorio. Okay. A lo mejor esto sucede cuando la paciente entra por alguna situación, operarla del apéndice de otra y encuentran el hallazgo, ahí sí tienes la posibilidad. Pero si es una buena planeación, difícilmente vas a dejar miomas. Okay. Y en esta cirugía, ya una vez que la planeas, porque nos ve mucha gente fuera de Morelia, del estado, gente en Estados Unidos, en la Unión Americana, que luego viaja a Morelia. Seguramente tú tienes muchos pacientes, por lo que yo sé, de fuera del país también. ¿Cuánto tiempo le lleva la recuperación de una cirugía, tanto de una donde nada más resecas el mioma, como mencionaste, y otra de una histerectomía total que ya quisiera retirárselo, que ya no tuviera que tener hijos, etcétera? ¿Cuánto es la diferencia en la recuperación? Va a depender de la vía en que se realice la cirugía. En experiencia personal, en lo que hacemos cirugía de mínima invasión, prácticamente la cirugía abierta, como es abrir como si fuera una cesárea, no es algo que ya se realice. Es una técnica que dejamos para casos como muy especiales. La recuperación, normalmente yo reincorporo a mi paciente a su casa en 30 horas. Se va a su casa, se va de alta. Y la reincorpora a sus actividades físicas, incluyendo ejercicio, en 7 a 10 días. Okay. Es lo que normalmente... ¿Es corto realmente? Sí, y va a depender. Incluso hay algunas técnicas que hacemos en que la recuperación es el mismo día. Por ejemplo, un mioma submucoso pequeño que solamente está dentro del útero, puedo entrar por esta técnica, esa histeroscopia, lo retiro. La paciente ingresa en la mañana y al mediodía se va a su casa y a hacer sus cosas normales. Bueno, pues eso es muy importante precisamente para que la gente que nos está viendo empiece, se tendrá que comunicar contigo. Están saliendo todos los datos de contacto en nuestra pantalla, en una cintilla, pero que sepa que este periodo de tiempo va a tener que tomar para estar aquí en Morelia y poderse regresar a su lugar de origen. Si me permites, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, continuamos con Consulta Médica. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y pues estamos con un invitado, como usted sabe, y se acaba de sintonizar nuestro programa, con un invitado muy especial. Entre su currículum, que es muy extenso, pero estamos mencionando alguna parte de su currículum en diferentes partes del programa. Él tiene una práctica médica aquí en el Hospital Ángeles Morelia, el doctor Jaime Calderón. También tiene a su cargo la división de ginecología aquí del hospital. Y bueno, eso es un cargo que no es un cargo político, porque mucha gente luego piensa, ¿verdad, Jaime? Es un cargo político. No, es un nombramiento que se adquiere por la disciplina, por el profesionalismo, la responsabilidad, los conocimientos, la experiencia, el prestigio. Es un sinnúmero de factores que hace que alguien que está a cargo de una división de cualquier área de la medicina, pero en especial de ginecología, pues tiene, si lo designan y la acepta, pues tiene que tener toda esa responsabilidad de, además de todas las pacientes también que se operan, inclusive con otros colegas, ¿no? Sí. Y que, bueno, aunque seas un médico tratante de otro colega, el doctor está enterado por la situación propia de su cargo aquí en el hospital. Esta parte del programa, Jaime, es muy importante. A mí me gusta mucho porque
es donde estamos más en contacto con la gente. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos empiezan a hacer preguntas porque están viendo el programa. Aparte que nos hacen unas preguntas vía telefónica. Algunas preguntas o algunas respuestas de estas preguntas pueden parecer repetitivas porque ya lo dijiste, pero a lo mejor la gente lo está mandando ahorita y no vio tu explicación. Pero, por ejemplo, comentan aquí algo relacionado con, bueno, eso sí, ya lo comentaste, que si es normal que alguien regle con tantos días, ya lo comentaste, que hay parámetros, ¿verdad? Para eso. Pero hay otra pregunta muy interesante, que si debe de llamar la atención en una niña de 9 años, Ernestina, de aquí de Morelia, no sé si sea su hija, pero que si una niña de 9 años empieza a tener un periodo menstrual, ¿es normal a esa edad? Y sobre todo si lo tiene con una cantidad abundante de sangre. No, no es normal, hay que acercarse. Si bien a lo mejor no es una edad donde la miomatosis uterina sea la primera, siempre tendremos que descartar que pudiera ser la causa. Casi siempre cuando son pacientes tan pequeñas, casi siempre es una inmadurez del sistema nervioso central lo que da lugar a ese tipo de sangrados. Pero obviamente dentro del check-up que hacemos a esa niña, aunque sea esa edad, una de las cosas que tenemos que descartar es que haya una tumoración benigna como es la miomatosis uterina. Ok, muy bien. Hay otra pregunta que dice que el hecho de tener sangrados abundantes, bueno, se refiere tal vez a la miomatosis uterina u otras causas que puede ser, pero que si es el hecho de tener sangrados abundantes significa que no pueden embarazarse hasta regularizarse. El problema es Alberto, de Ciudad Hidalgo, Michoacán. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, porque recordemos que el sitio donde se dan los embarazos, que se llama endometrio, puede estar en contacto o afectado o en contacto directo con un mioma. Hay que recordar que esta tumoración se abastece de flujo sanguíneo y es un flujo sanguíneo por el cual un bebé puede competir. Entonces, sí es una posibilidad, y cuando se diagnostica que es a causa de una miomatosis uterina, al retirar la tumoración se corrige el sangrado y obviamente se abre la posibilidad de que ese bebé se embarace sin el obstáculo anatómico o de robo de flujo sanguíneo. Okay. Sí, totalmente. Pues es muy interesante la pregunta, por lo mismo, no por lo que conlleva. Hay otra pregunta también muy relacionada, dice que Juan H. Pip, así es como se nombra, Juan H. Pip, dice que si se regulariza el sangrado que pueden tener diferente una mujer al momento que tiene relaciones sexuales, esto en la juventud, si entiendo yo que si inicia las relaciones sexuales ya se va a regularizar su sangrado. ¿Eso es común? No, es un mito más a lo mejor esa es una dicen así como entre comadres, ¿no? O sea, ese es más un mito en la sociedad, pero el inicio de la actividad sexual no tiene nada que ver con el ciclo menstrual. Ahora, aunado ahí, sí puede haber al momento de la actividad sexual que se provoque sangrado o que se provoque dolor en la actividad sexual, y esto sí puede estar relacionado con miomatosis. Dependiendo de la localización, incluso puede generar molestia a la pareja, o sea, al varón o a la mujer, dependiendo de la localización de los miomas. Pero sí es un dato importante. Entonces, dolor, sangrado anormal en la actividad sexual hay que checarse. Y la miomatosis siempre será una posibilidad. Ok, no es común. Bueno, y hay otra pregunta también aquí de la producción que llegó vía telefónica, que dice que si todas las cirugías para extirpar los miomas, los tumores miomatosos, dice, son abiertas, ya lo comentaste, que en la actualidad ya son casos especiales. Sí, ahí fíjate que es bien importante. A lo mejor a veces como médicos pecamos del ego, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Jaime Calderón no va a tener la capacidad de resolver todos los miomas que haya, ¿no? Entre las mujeres. Entonces ahí es bien importante la comunicación entre la paciente con su médico. Y que cuando llegan al diagnóstico de miomatosis uterina, primero la paciente sea escuchada y tome en cuenta qué es lo que quiere. Y que se le oferte todo tipo de cirugía. Los miomas se pueden retirar por cirugía convencional. ¿Cuál es la diferencia respecto a cirugía laparoscópica? La recuperación. Sí, claro. O sea, a alguien que haces una cirugía convencional, abriendo, para quienes no saben, como si fuera una cesárea, que es como la pueden ubicar, el tiempo de recuperación se prolonga de 4 a 6 semanas. Pero también si en el lugar donde estás
los recursos que tiene tu médico o las capacidades es lo que tienes, es una cirugía que se ha hecho y que te puede dar también buenos resultados. Claro. Obviamente, lo que paga la paciente por exponerse a cirugía, pues es su recuperación de 4 a 6 semanas. Okay. Desde el punto de vista ideal, todo debería ser resuelto por cirugía laparoscópica. Para lo mejor quienes no saben, es introducir o hacer un orificio de 1 centímetro en el ombligo, 3 orificios adicionales en el abdomen de medio centímetro, y por ahí se pueden extirpar los miomas del tamaño que sea. En experiencia personal hemos retirado miomas hasta de 2,5 kilos del tamaño de una sandía. Por laparoscopia. Así es, y hemos retirado hasta 86 miomas. Ahí sí es bien importante. Cuando son muchos miomas, la cirugía laparoscópica te aumenta el riesgo de que se queden miomas, que era algo de lo que preguntábamos en el segmento anterior. Sí. Oye, ¿hay riesgo de que se queden? Sí, si no haces una buena planeación de la paciente. Entonces, por ejemplo, aquí una paciente si tiene 10, 12 miomas, la laparoscópica no es la técnica ideal. Hay que hacerlo a cielo abierto. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la capacidad de tocar con las manos tumoraciones tan pequeñas como el tamaño de una lenteja y poder hacer estas extracciones que te he dicho yo en lo personal. He hecho cirugías de 86, 70, 40 miomas en una sola cirugía. Entonces, si lo eliges la mejor forma, aumentas la probabilidad de que la paciente no recurra en la miomatosis. Claro. Y ha habido, ya profundizando en este tema en específico, ha habido pacientes que hayas convertido de estar en una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta. No es tan común. No es tan común si haces buena planeación. Entonces, yo en lo personal no nos ha tocado. Eso es bien importante porque a los colegas que están empezando a hacer este tipo de cirugías, sí, es importante contar con todos los recursos. El Hospital Ángeles es uno donde tenemos todos los recursos. Entonces, es muy difícil que conviertas porque siempre tienes la herramienta que te va a solucionar el problema. Esa es la importancia a lo mejor de atenderte en un hospital. Sí. Pero cuando tú ves comprometida la seguridad de la paciente y no tienes esa herramienta, pues no es malo convertir a cirugía convencional y brindarle a la paciente la resolución del problema, ¿no? No es vetado. Sí. Eso lo sabe la paciente, que podría existir la posibilidad de cambiar el plan a una cirugía abierta. Una pregunta que es muy recurrente que me hagan las pacientes es: oye, Jaime, ¿qué riesgo tengo de perder el útero? Si son miomas y se tienen las habilidades, los recursos, la verdad es que el riesgo es nulo. Yo, en mi experiencia, tengo alrededor de 850 cirugías de miomatosis uterina y solamente hemos tenido la necesidad de extirpar el útero en 2 pacientes, y básicamente porque no eran miomas. Y esto te estoy hablando de hace 7, 8 años, donde a lo mejor la calidad de diagnóstico que teníamos no era el mismo de ahora. Claro. Y que eran tumores que no puedes reparar el útero. Básicamente algo que se llama adenomiosis, ¿no? Okay. Pero en realidad, si son miomas, la posibilidad de perder el útero, si tienes todos los recursos, tecnología, habilidades, es nulo. Es nulo prácticamente. Sí, es nulo. Y bueno, hay otra pregunta aquí de la producción, que llamaron por teléfono y la producción nos la pasa. Nos dice que si tiene relación la miomatosis uterina con el uso de anticonceptivos orales. No te aumenta el riesgo de tenerlo, que es algo que es importante dejarle a las pacientes. No te aumenta el riesgo de tenerlo. ¿Qué es lo que puede pasar con el uso de anticonceptivos? La paciente tiene miomas. Le das al anticonceptivo y regula el periodo menstrual. Lo suspendes y se manifiesta el mioma. Entonces la paciente dice: oye, yo estaba bien, suspendo y ahora tengo miomas. Los anticonceptivos me los produjeron. No. Ese es un mito, entonces. Claro, ya lo tenías, el anticonceptivo lo contuvo y después se manifiesta. Okay. Que es algo que muy común les dan. La paciente sangra normal, le dan anticonceptivos. Les digo yo broma a mis pacientes que si mi abuela viviera, tuviera alrededor de 96 años, y yo le doy un anticonceptivo durante 21 días, descansa 7, 21 días, descansa 7, la hago arreglar. Sí, claro, sí. Pero no le estoy solucionando nada. Entonces, así a la paciente, cuando sangra normal, el anticonceptivo es nada más algo momentáneo, pero no es una solución definitiva. Y a veces lo que pasa es que se enmascara la manifestación clínica del mioma. Por eso luego los pueden relacionar de que fue a raíz de los anticonceptivos. ¿Y alguna otra pregunta que te llegue a ti con frecuencia, que digas tú: híjole, pues como que no puedo creer? Le decía yo, fuera del aire lo platicábamos, gente que de repente piensa, que a mí me ha pasado, ¿sí?, que si no le digo se tiene que bañar diariamente, dura 40 o 50 días sin bañarse, y cuando llegan a la consulta, digo, no lo cito hasta 40 días, pero cuando llegan a la consulta a los 8 días para una revisión, sin bañarse, sin cambiarse gasas, dice: es que usted no me dijo que me tenía que bañar.
cosas así que dices tú fuera de la lógica, alguna que recuerdes. Mira, tú. a lo mejor no tan fuera de la lógica, pero sí inducida a la paciente es que casi siempre cuando se refieren a los miomas, cuando se habla de un tumor, se asocia a cáncer. Okay. Entonces la paciente dice, tengo un tumor, y lo siguiente es, quítame el útero. O a veces los colegas, tienes un tumor, hay que retirarte la matriz. ¿Quién, si no sabe que es un tumor benigno y te dicen que tienes un tumor, dice, no me lo quite? Ajá. ¿No? Entonces, Okay, eso es la parte como más importante, que es como un juego de palabras. Hay que recordar al paciente que tumor es toda aquella masa de más de 1 centímetro que podemos palpar de forma normal en una estructura. Eso es un tumor. Sí. Pero el mioma como tal es benigno, no es cáncer. Okay. Entonces, eso es como lo más común. Doctor, tengo un tumor en la matriz y me la tienen que quitar. Lo otro es que a veces malamente está inducido el que se tiene que quitar el útero. Entonces, la pregunta más frecuente, Jaime, me dijeron que tengo un tumor en la matriz, me la tienen que quitar. No hay que hacerlo. Lo otro, y eso a lo mejor es de lo más recurrente, también que la paciente ya está buscando la atención. ¿Sí? O sea, le dicen, te voy a retirar el útero, voltea, se mete a redes sociales, se mete a blogs, Ajá. miomatosis uterina, oigan chicas, yo tengo mioma, no, fíjate que no, hay esta vía. Entonces, yo creo que ahorita es el medio de información, las redes sociales de mis pacientes que llegan a buscarme. Se meten a los grupos, buscan miomas, por alguna razón digo, me gusta, pero sí, ve claro. con Jaime, entonces ya tiene 10 opiniones de que dicen hay que retirar el útero y podemos darle otra alternativa, ¿no? Eso es bien importante, que la paciente cobre conciencia ya de su cuerpo y decidir qué hacer con él. Una pregunta concreta, ¿das consulta vía telefónica por mensaje? No, pero damos alguna orientación. Ajá. O sea, cuando es así, tengo mis páginas que ya las van a ver, DR Jaime Calderón en todas las redes, pero es muy común que me pregunten y casi siempre hay gente que viene angustiada. Ajá. Estoy programada para que me retiren el útero, pero tengo la ilusión de tener un bebé. Me dijeron que usted me puede ayudar. Entonces, Ya dices, sí, no, vete sí, a la no, consulta, etcétera. hacemos Pero no das una exactamente. consulta por No, teléfono no, obviamente. en mensaje. No, Te pero lo- una orientación como a lo mejor cualquiera puede interactuar en redes sociales. ¿no? Te lo pregunto porque la gente con las redes sociales, ya que lo comentas, está haciendo y está llevando a que médicos de muchas especialidades, se puede hacer en línea, es parte, a lo mejor no puedes revisar a la paciente, pero la gente se está haciendo muy comodina en esa búsqueda de información fácil para ya no ir al consultorio. Y ahí es donde tiene sus ventajas las redes sociales, como dices, para la información, el contacto, etcétera, pero cuando ya se vuelve que quiere toda la consulta y que le des por el diagnóstico y el tratamiento y le expliques la cirugía y cuánto cuesta y todo eso, pues es una consulta, hay que venir a consulta. Sí. Por eso era la pregunta, sí, Jaime. Sí, eso es muy común, ¿no? Sí. Pero intentamos de ser que es la opción de tratamiento y que lo podemos atender y valorar ya de forma personal. Si nos permites, vamos a ir a una pausa y si usted nos permite y también pedirle, no se vaya, continuamos aquí en la recta final de nuestro programa Consulta Médica. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en este su programa Consulta Médica. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, yo quiero decirle que se perdió una parte muy importante del programa, que es prácticamente las 3/4 partes del programa, y que el doctor Jaime Calderón nos ha explicado con detalle qué es la miomatosis uterina, que es el tema del día de hoy. Pero le tengo una noticia a través de las redes sociales. Puede seguir nuestro programa, verlo todo completo, Instagram, Facebook, Twitter. Puede a través de todas las plataformas de televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión es una televisora oficial del gobierno del estado y que usted va a ver programas informativos, educativos, serios. Aquí no anunciamos nada que tenga que ver, es más, no anunciamos nada más que cuestiones de salud en este programa y cuestiones que le van a ayudar verdaderamente. Y esta es la información, yo quiero decirle que esta es la información que se debe de compartir en redes sociales, no los memes, ni las cosas que son hasta falsas, las noticias, los chismes. Esto es lo que deben de ustedes compartir este programa de Jaime Calderón en los grupos de redes sociales para que la gente esté informada. A quien le interesa, ya decíamos en el bloque anterior, buscan información de miomatosis uterina y le puede salir el nombre del tema y en lugar de estar preguntando ahí con gente que no es médico y pidiendo información, pues va a escuchar el programa y va a verlo de la viva voz del doctor Jaime Calderón.
Esta parte del programa, Jaime, es muy importante para mí y que cuando empecé en esto de la conducción y que empezamos a organizar cómo íbamos a hacer los programas, yo tuve la idea de decirle a toda la producción qué quería lograr en este bloque. Y la verdad es que muchos médicos ven el programa en diferentes partes del estado, del país y en la Unión Americana, pero sobre todo aquí, gente que está haciendo servicio social, gente que está estudiando medicina, su internado, etcétera. Es un programa oficial y lo ponen en presidencias municipales, centros de salud, hospitales. Y muchos médicos jóvenes se inspiran en el médico que ven aquí en el especialista invitado. Yo quisiera que nos dijeras aquí y que nos contaras esta parte para que la gente también sepa el lado humano de Jaime Calderón. ¿Cómo te fue? ¿O qué te decidió a ser médico? Primero, ¿por qué quisiste ser médico? Porque es una carrera, los que somos médicos sabemos, es una carrera que difícilmente te desligas hasta ni cuando llegas a tu casa ni cuando te vas de vacaciones. O sea, no te puedes desentender de tus pacientes. Puedes andar en la otra parte del mundo y estás contestándole a una paciente, porque yo sé que así lo haces. ¿Cómo te fue? ¿Qué te decidió y cómo te fue en esta carrera? Pues mira, de estudiante siempre fui buen estudiante. Afortunadamente la cuestión de aprovechamiento nunca fue como un problema. Y la verdad es que yo soy un caso atípico. Yo en la familia no tengo un referente médico, ni familiar, ni amigos, nada. ¿Primer médico de la familia? Sí. Okay. De forma ya, todo el mundo así como que me vio raro. Yo en realidad fue por una afinidad hacia las ciencias biológicas cuando estaba en preparatoria. Después, cuando me derivo a las ciencias biológicas, pues la que mayor reto parecía que representaba hasta para entrar a hacer la carrera era medicina. Entonces entro a medicina y la verdad es que se me facilitaba. Era a mí muy fácil ponerme a estudiar, deducir problemas, resolverlos. Y dentro de medicina también me fue muy bien en cuanto a calificaciones. Siempre por ahí estando en los primeros lugares de aprovechamiento. Y cuando termino la carrera de medicina, otra vez, yo en un principio decía, quiero ser pediatra. Roté por el área de pediatría en el internado y dije, no es por aquí. No es por aquí. Pasó lo mismo. Dije, quiero ser cirujano. Okay. Pasé por el área de cirugía y dije, no. Y después, por la tutela de doctor César Ochoa, lo conoce aquí en Morelia, sí. Él me puso bajo su tutela en mi rotación por ginecología y descubrí que era algo que me era muy fácil como deducir y resolver. Y encontraba un buen equilibrio entre la parte pensante de la medicina y la parte activa, quirúrgica de la medicina. Y fue que me empezó a gustar. Y después de ahí a la subespecialidad, a mí me frustraba mucho que estábamos en la consulta externa de una paciente que tenía dificultad para embarazarse, que por algún motivo le habían retirado, por ejemplo, sus trompas y le decían, madre, vete a tu casa, nunca más vas a poder ser mamá. Entonces, con el conocimiento que tenía, yo decía, ¿cómo es posible que a las mujeres le... Claro. Sí, o que le digas, no puedes, ¿no? Entonces fue de ahí que me derivo a biología de la reproducción y el tema que atañe hoy, que es la miomatosis uterina, yo creo que es de lo de más satisfacciones desde el punto de vista profesional me ha dado, porque hemos hecho un compromiso con las pacientes. La cirugía de miomatosis requiere cierto compromiso tuyo como quirúrgico para llegar a buen puerto, pero un montón de bebés nacidos después de que estaban desahuciadas a retirar el útero, la verdad es que me ha dado mucha satisfacción. El útero. Así es. Y que finalmente es parte de tu entrenamiento, la biología de la reproducción, pero sin tener que llegar a esos procesos tan específicos. Ni siquiera reproducción asistida. Cuidando una cirugía como esto, puedes darle la oportunidad a la mujer. Se embaracen solitas, sin necesidad de reproducción asistida. Qué interesante. Sí, y eso fue lo que te hizo ser lo que eres ahora. En el lado de la familia, ¿cómo te fue? ¿Tuviste que separarte de tus papás para venirte a hacer la carrera? ¿Cómo fue? Porque muchos médicos terminan la carrera y de repente dicen, pues es que ¿cómo voy a dejar a la familia? No me puedo hacer una especialidad, ya estoy casado, tengo hijos, etcétera. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, afortunadamente soy moreliano. Entonces, yo hice la carrera aquí, la especialidad aquí. Solamente me tocó salir a Ciudad de México para la subespecialidad, pero el apoyo de la familia siempre ha sido inminente. Yo tengo un hijo ya de 19 años. Por cierto, ¿no quieres ser médico?
Está estudiando medicina. Ah, bueno. Oye, qué bueno Alex, el ejemplo. saludos. Sí, está Saludos. estudiando, creo que no vio otra cosa en la casa. Ajá. Su madre también es médico. Sí. Y bueno, obviamente has hecho sacrificios. Yo ahorita estoy felizmente casado por segunda ocasión con la doctora Alejandra Méndez, ginecóloga. Y la verdad es que hasta ahorita creo que no me arrepiento nada de lo que hemos hecho. Se ha sacrificado, incluso estas relaciones personales. Sí. Es difícil luego a veces separar la carrera del ámbito personal o dar el equilibrio, pero creo que al final de cuentas, si haces un compromiso contigo mismo, con tus pacientes, con tus principios, la verdad es que es una carrera que te va a dar las satisfacciones las que quieras, ¿no? Con el compromiso que tú establezcas para contigo mismo, ¿no? En ese grado. Claro, te iba a hacer la pregunta de que si tú le recomendarías a un hijo que estuviera, pero pues Diego, ya no te la pregunto, pues ya no te la hago la pregunta porque obviamente que ya lo tienes, ¿no? Y está encaminado. Y tienen muy buen ejemplo. Espero que Jaime también se llama. Alejandro. Sí. Espero que seguramente estás viendo este programa y que pues sigas el ejemplo de alguien, pues valga la redundancia, ejemplar en lo que hace y que bueno, el área que tú escojas seguramente lo vas a hacer con total éxito. Jaime, gracias por compartirnos esta parte tan importante de tu vida, del lado humano del especialista, que mucha gente piensa que el médico no se cansa, no le da hambre, no puede descansar, debe de estar atento siempre. Y bueno, pues no, somos humanos y todos nos cansamos y todos necesitamos descansar. Te agradezco mucho. No, gracias por la invitación y espero que sea de utilidad la información que por aquí compartimos. No, pues desde luego, y además ha sido difícil porque por lo mismo que es el encargado de toda la división de ginecología, no era fácil hacerlo que estuviera aquí, a pesar de que estamos en el Hospital Ángeles para este programa. Pero bueno, te agradezco mucho el que haya estado aquí. Muchas gracias, Jaime. Esta es tu casa. No nada más tu casa el hospital, sino tu casa el programa Sí. también, las veces que quieras. Gracias por la invitación. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero decirles e invitarlos para que la semana próxima nos vea nuevamente otro programa con otro tema médico o otro especialista del mismo nivel académico del doctor Jaime Calderón. Y bueno, recordarle que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión le da toda la información fidedigna de salud, con consejos y con esta participación de ustedes aquí en nuestro programa. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y estoy como conductor de este programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó